Bueno, disculpa un poco el retraso. Acá la señal en la U es terrible. He tenido que ir activando algunos datos para poder ingresar. Se los he subido también la práctica que viene a ser lo que es del último capítulo, de nuestro tercero. ¿Sí? Me ha ido contactando con el auxiliar, me dijo que no pasó, no sé qué problemas tenía, pero me dijo que esta semana va a ir reponiendo, va a coordinar con ustedes eh, para poder subsanar todo aquello, ¿sí? Voy a esperar una vez más todo lo que me ha dicho, eh, pero si es que no se puede, de todos modos ya hay un reporte que se le ha dado al jefe de departamento, ¿no? Bueno, ya después de eso depende de él. Bien, vamos a continuar. Nos faltaba ver, como les decía, una pequeña, bueno, no sé si llamarlo pequeña parte, pero faltaba una parte para completar lo que es el capítulo 3. Luego les había mencionado, ¿no? Enfocarnos enteramente a todo lo que son las resolución de los ejercicios para que cada uno de ustedes también lo tenga, ¿sí? Bien, entonces déjenme compartir pantalla. Bien, entonces, para ir culminando este capítulo, vamos a ir hablando, bueno, hemos ido hablando de los operadores o del operador diferencial, hemos conocido un nuevo operador, el operador laplaciano. Hemos ido viendo las diferentes, tanto con la función escalar, que se les denominaba operador, la gradiente, luego la divergencia rotacional, cada uno con lo que es el operador Nabla, ¿no? Entonces vamos a ir culminando todos esos detalles para luego hacer algunos ejercicios, ¿sí? Hay algunos resultados que son bien interesantes y en medida de lo que se puede nosotros vamos a ir desarrollándolos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es una función escalar con segundas derivadas continuas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar tranquilamente lo que es la primera derivada, la segunda derivada de esa función escalar y que ambas, tanto la primera como la segunda, son continuas, ¿sí? Coma. Entonces, el rotacional, ¿sí? No se olviden, el rotacional se le está aplicando a una función vectorial. Entonces, miren, el rotacional, si estoy hablando de la función escalar phi, entonces, antes de utilizar o poder aplicar el rotacional, tengo que tener una función vectorial. Y si tengo la función escalar para tener una función vectorial, entonces lo único que necesito, o bueno, lo que se debe hacer es la gradiente. Entonces el rotacional del gradiente de la función escalar phi es el vector cero. Es decir, que el rotacional, que es el producto vectorial,
tiene que ser una función vectorial, para eso tenemos la gradiente, es igual al vector 0. ¿Sí? Son algunas consecuencias, vamos a decir, de todo lo que estamos viendo en esta parte. ¿Sí? ¿De dónde viene este hecho? Ustedes saben y han visto en cálculo 2, que voy a colocar, en efecto, ustedes han visto en cálculo 2 que la segunda derivada de una función escalar respecto a x, luego respecto a y, es igual a la segunda derivada de la función escalar respecto a y luego respecto a x, ¿sí? Que eran iguales, ¿no es cierto? Pero para que sean iguales, les mencionaban que debe existir las segundas derivadas, como lo estoy colocando en la parte superior, y deben ser continuas. Una vez que se cumplen esas condiciones, nosotros tenemos que estas son iguales. Como estamos hablando de una función escalar, ¿sí? Donde dependen de x, y, z, seguramente acá también van a estar presentes las otras derivadas cruzadas. Cuando ustedes realicen el rotacional de la gradiente, van a encontrar que estos son iguales, ¿no? Con lo que se van a hacer 0. Vendrían a ser estas derivadas cruzadas, ¿sí? Entonces, con conocer esos elementos es fácil mostrar que efectivamente el rotacional de la gradiente de una función escalar es igual al vector 0. Y no solamente ello, ¿sí? No solamente hablando de una función escalar, si quieren, ¿sí? Por ejemplo, sea la función vectorial f, ¿sí? Que van a tener componentes f sub 1, f sub 2, f sub 3, ¿sí? De manera general. No se olviden que, donde los f sub i son funciones escalares. ¿Sí? Son funciones escalares. Estas tienen segundas derivadas continuas. ¿Sí? Aquí lo que se les está mostrando que es que no solamente con una función escalar, como está de color amarillo en la parte superior, va a cumplir esta situación, sino que con una función vectorial, donde los f sub i son funciones escalares, y esos f sub i tienen sus segundas derivadas continuas, ¿sí? Entonces, la divergencia del rotacional de la función vectorial f es 0. No se olviden, este 0 viene a ser el número, ¿sí? No el vector 0. Entonces, estamos mencionando la divergencia del rotacional de la función vectorial, ¿sí? Miren, lo que está entre paréntesis sigue siendo, así entre comillas vamos a decir, ya les dije, un vector. Cuando haces ese producto, es como relacionarlo, es como un producto escalar, les había dicho, pero por sí solo no es un vector el operador, simple es un operador, les había mencionado, y esto va a ser igual a 0. Tenemos esos resultados para que cuando nosotros estemos haciendo los ejercicios, si vamos a necesitar recurrir a esta situación, lo vamos a tener que realizar, ¿sí?
Aquí nuevamente, para poder verificar que efectivamente esto es así, tenemos que recurrir también a ello, ¿no? Porque estamos haciendo la gradiente, ¿sí? Perdón, estamos haciendo el rotacional, y una vez que se tenga el rotacional, estamos haciendo la divergencia. Y nuevamente, ahí es donde va a ir apareciendo las derivadas cruzadas, ahí es donde va a ir apareciendo esa igualdad, como lo que se los he encerrado en un círculo hace un momento, que son, no lo vamos a decir relaciones, sino son resultados que nosotros conocemos ya de cálculo 2, ¿no es cierto? Entonces, eso ahí ayuda bastante para ver que efectivamente sea así. Bien, entonces pasemos a la siguiente. Acá ya vamos a empezar con una serie, ¿sí? Como lo que estamos haciendo de resultados, cosa que a nosotros nos van a servir de mucha utilidad, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos ido mostrando lo que nosotros podemos realizar con el operador, ¿sí? Lo básico que se conoce. Pero también existen operaciones con nuestro operador, ¿sí? Y algunas veces de eso se les caracteriza como propiedades, les había hablado lo anterior, ¿no? Aparte de propiedades, en algunos textos tal vez le conocen como identidades y toda esa situación. Entonces aquí vamos a colocar operaciones con nuestro operador y algunas identidades. Entonces, un poco para ir recordando todo lo que hemos hecho la anterior semana, ¿sí? El operador o con el operador, ¿sí? Este es nuestro operador, que ya lo hemos dicho que es el operador Nabla, si le quieren colocar un nombre. Se ha definido, perdón, se, se definió lo que es un gradiente, divergencia y rotacional. ¿Sí? Hemos ido definiendo eh, estos conceptos para obtener ya sea cantidad escalar, ¿no es cierto? Donde teníamos un número como el 0 si quieren, y vectorial, como la gradiente si quieren, ¿no? Entonces hemos ido definiendo esas situaciones. Nosotros ahora vamos a ir viendo combinaciones, ¿sí? Ahora veremos combinaciones, ¿sí? Tal vez de alguna manera relacional con lo que estamos diciendo de las operaciones. De nomás voy a colocar, de nuestro operador Nabla, con funciones escalares y vectoriales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, a modo de ejemplo, por ejemplo, algo que con lo que les quiero un poco mostrar,
Se hace referencias a como tener, por ejemplo, una función vectorial, eh, combinado con el operador nabla, esto multiplicado por una función vectorial también, ¿sí? Va a ser diferente si yo hago una combinación de esta manera. ¿Es cierto? Entonces, no solamente es por eso tener esas combinaciones que les voy hablando, sino que tener más eh, relacionados, si quieren, a identidades o las operaciones que a mí me permite hacer con este operador. ¿Sí? Acá el lado derecho, por ejemplo, es una expresión, esta expresión de acá, se los voy a anotar con este ejemplo, miren, esta expresión del, bueno, un poco, empezaremos con esto. Esta expresión, por ejemplo, es un campo vectorial, ¿sí? Aquí lo voy a colocar, campo vectorial. Si quieren, vector, ¿no? En cambio, este otro de acá, ¿sí? Recuerden lo que hemos hecho la última vez, o la anterior semana. Habíamos definido ciertas operaciones y habíamos dicho, no, este es un operador. Ah, no, esta es la gradiente. Estas dos combinaciones son operadores. Y estas otras dos combinaciones son la gradiente y, perdón, la divergencia y el rotacional. Entonces, miren, acá ocurre lo mismo. Si bien el que está en el lado derecho es un campo vectorial, como les había mencionado, el que está al lado izquierdo de la diferencia o de esta expresión viene a ser simplemente un operador. ¿Sí? Que es muy diferente a tener un campo vectorial con un operador. ¿Sí? Entonces, no es, como les decía, simplemente agarrar y colocar o hacer las operaciones, si quieren, de una manera a la, no sé, qué es lo que me venga, digamos, ¿no? Necesitamos conocer esos ciertos conceptos, ¿sí? No se olviden, el lado izquierdo, un operador, el lado derecho, un campo vectorial. Bien, entonces vamos a ir siguiendo eh, algunos resultados, ¿sí? Con esta situación y lo interesante es dar tal vez algunos significados. Ya les había mencionado, si bien con la gradiente ya se trabajaba algo en lo que es en cálculo 2, acá cuando se ve lo que es el rotacional, la divergencia, ya les había dicho, ¿no? Dar una interpretación geométrica física, por el momento no lo vamos a hacer, ¿sí? Y lo vamos a ir considerando simplemente como un resultado que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? A ver, un poco, tal vez se me viene algo para mencionar. Mm, Por ejemplo, lo que estamos escribiendo acá, voy a tomar el lado derecho, ¿sí? Como observación. Tal vez en algún momento les va a servir. Tenemos ya hace un momento la derivada, bueno, no la derivada, perdón, la función vectorial f, producto vectorial con el operador, y g, función vectorial, ¿sí? No tiene asignado un significado, si quiere. ¿Sí? Hemos dicho que es un campo vectorial, ¿sí? Pero es
una generalización de vectores. Juntamente con, por ejemplo, podemos utilizar perdón, la gradiente, una función escalar. ¿Sí? No se olviden, esto ya es una gradiente, ¿no es cierto? Y cuando ustedes recuerdan, la gradiente hemos dicho que es un campo vectorial, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá se le está diciendo, si bien no tiene un significado, pero es una generación de los vectores, ¿sí? Y se les denomina diáticos. Es decir, un diádico es una generalización de un vector. ¿Sí? Como les decía, me voy a imaginar tal vez lo que ustedes han aprendido en cálculo 2. Bueno, no es que tal vez, sino es que han aprendido. ¿Sí? Han sacado la gradiente si quieren. Y eso era perpendicular a la superficie. ¿Sí? Miren, ahí hay muchos vectores, ¿no es cierto? Para cada puntito de la superficie tenía un vector, que eran perpendicular a la superficie, todo lo que conocen de cálculos. Entonces hace referencia a estos conceptos que estamos viendo, ¿no es cierto? A esa situación, ¿sí? Son diádicos, ¿sí? Que es una generalización de vector. Sigue siendo, ¿no? Lo vamos a ir obteniendo, como les decía, mediante como un resultado, aún no asignando un significado, porque más adelante lo vamos a hacer un poco más, incluso un significado más físico, ¿sí? Por el momento son lo que todo nos está preparando para lo que va a venir más adelante. Bien, entonces, ahora sí, son esas operaciones que les quería mostrar, que hay que tener cuidado, que hacen una generalización. Lo que hemos visto a un lado izquierdo, donde estaba un operador, ¿no es cierto? Entonces, que hay esas diferencias. Vamos a ir dando ahora una serie de identidades que les va a ayudar a ustedes tal vez a poder desarrollar algunos ejercicios. Obviamente que estas identidades las hay que mostrar. Estas identidades debemos trabajarlos y debemos ver que efectivamente sea así. ¿Sí? De todos modos lo vamos a ir haciendo, pero primeramente déjenme mostrar todas estas identidades. ¿Sí? Entonces, identidades. 1. Hay que mostrar, obviamente, pero sí son las que funcionan.
el operador, producto, la función escalar y la función vectorial. Es igual a la función escalar, operador, con la función vectorial, ¿sí? No se olviden, es un operador, el que está antes del puntito, más la función vectorial, puntito, lo que viene a ser el operador o la gradiente de la función escalar. ¿Sí? No se olviden, todo esto debe darles un número. ¿Sí? Esto es por un lado. ¿Sí? 2. Ahora con el producto vectorial. ¿Sí? Lo mismo. Tengo la función escalar y tengo la función vectorial. Esto va a ser igual a la función escalar, el operador, ¿sí? Va a ser un operador, hemos dicho hasta ahí, producto vectorial con la función vectorial, más la gradiente de la función escalar, lo voy a colocar entre paréntesis, porque viene a ser entre comillas, ya les dije, un vector, por la función vectorial, producto vectorial. ¿Sí? Voy a aprovechar este mismo resultado para tener algo tal vez un poco más interesante. ¿Sí? Lo voy a hacer de color amarillo, que también va a ser igual, ¿sí? Y eso van a ver el por qué es así, ¿sí? Incluso ustedes se van a dar cuenta. Voy a copiar casi lo mismo, ¿sí? Y aquí voy a colocar un menos. ¿Sí? Y si ustedes observan, miren, es un producto vectorial, es un producto vectorial. Solamente que están intercambiados, ¿sí? En la posición. Dos cosas, ¿no? De cálculo 2 conocen que el producto vectorial no es conmutativo, más al contrario es autoconmutativo, que hay que decir que aparece un signo menos, y ahí está, ¿sí? O sea, es inmediato si quieren, ¿sí? Es una variante, tal vez en algunos textos, algunos tutoriales, ustedes van a encontrar como lo que está de color blanco, ¿sí? En el numeral 2. No se hagan ningún problema si en algunos otros textos o en algunos otros tutoriales encuentran como el color amarillo, con un signo menos. Ambas están bien, solamente que está haciendo ese cambio. Al no ser conmutativos, no pueden ser iguales y lo que está resultando más bien es ser iguales, ¿no? Con un signo menos, autoconmutativo. ¿Sí? Entonces, ya vienen algunos resultados que ustedes van conociendo. 3. Ya hemos hecho el producto escalar, producto vectorial, con una función escalar, con una función vectorial. Hagamos entre dos funciones vectoriales, pero con un producto vectorial. ¿Sí? Eso va a ser igual a G, producto puntito, la gradiente del producto vectorial, no la gradiente, el operador nabla, producto vectorial con F. ¿Sí? Aquí va a entrar el menos. Ahora F es el que está afuera y adentro G. ¿Sí? Se viene a ser otra de las identidades. Miren, ya hemos hecho nuevamente el operador, puntito, el producto vectorial de dos funciones vectoriales. Ahora vamos a hacer lo que es el operador, producto vectorial
con el producto vectorial de esas dos funciones vectoriales. Miren, todo lo que está permitido, lo que les decía hace un momento, pero que los vamos a ir plasmando como identidades. Esto va a ser igual entonces a f con g, no es la gradiente por si acaso, no confundan eso, menos g con la gradiente, no es la gradiente, perdón, es operador con f más, miren lo que se va repitiendo, ¿no? Es uno con lo otro y todo aquí. G, ahora es un operador, todo esto, con la función f. Menos, nuevamente un operador, perdón, empezamos con f, es un operador, con g. Y listo. Eso viene a ser esta nueva identidad. Miren, ya es más trabajoso, pero con seguridad necesitamos algunos otros resultados para ir mostrando. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Miren, tenemos una función escalar con una función vectorial en sus ambos casos, 1 y 2. Tenemos dos funciones vectoriales con el producto vectorial. ¿Sí? Entonces, tal vez lo que nos falta ahora es un producto escalar, ¿no? 5. ¿Sí? El operador, no lo voy a colocar puntito ahora, ¿por qué? Porque al hacer esta operación que ustedes ven que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Imaginémonos, ya les dije, pero así entre comillas, que viene a ser un vector o vectores. Al hacer ese producto de f con g, lo que obtengo, si quieren, es un escalar. Entonces va a ser una función escalar. Con el operador ahí, va a ser como una gradiente, ¿sí? Pero es entre comillas, ya les dije. Viene a ser el resultado un vector, si se dan cuenta. Bien, entonces cuando vamos a tener esta expresión, esta identidad, va a ser igual a la función vectorial f, producto, operador, producto con g, más g, producto, operador, producto, f. Más, ahora, con los escalares, si quieren. Este viene a ser un operador con g, más nuevamente un operador con f. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos esa nueva identidad. ¿Sí? Hasta acá vamos a enumerar, ¿no es cierto? No habría otra relación como el 1 al 2 con el puntito, con el producto cruz, ¿no es cierto? Porque aquí se está hablando como un gradiente, si quieren. Y tendríamos, con todas esas combinaciones, como les decía, estas identidades. ¿Sí? También vamos a colocar una observación gracias a ello, perdón. Vamos a colocar alguna observación. Con algo que hemos ido trabajando y hemos ido colocando hace un momento, ¿no? Si f, ¿sí? Función vectorial, con segundas derivadas, continuas,
Ya saben, ¿no? Al mencionar con segundas derivadas continuas, ya que, ¿qué quiere decir? Que las derivadas cruzadas van a ser iguales, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, el rotacional, ¿sí? Se hace referencia a esto si quieren, que es el rotacional, ¿no es cierto? Rotacional. Esos son los rotacionales si quieren. Rotacional del rotacional, ¿sí? El rotacional del rotacional. Aquí ya no hay ese rotacional del rotacional. Si bien aquí hay un rotacional, pero para que haya otro rotacional, este debería ser el operador, ¿no es cierto? Entonces, eh, por eso está aquí la observación que el rotacional del rotacional de la función vectorial, ¿sí? Va a ser igual o es, a ver, ¿cómo lo escribo? Lo escribiré como les estaba mostrando. El operador, producto vectorial, el operador, producto F, ¿sí? Esto va a ser igual al operador producto con F y va a aparecer lo que es el operador de Laplace. ¿Sí? Estoy colocando esta en forma de observación por el hecho de que tal vez la forma de cómo ir demostrando sea un poco más interesante. Necesitaríamos conocer, primero, no conocer, sino recordar lo que son las propiedades del producto vectorial, ¿no? Del dos veces producto vectorial que se tienen vectores. Empezar con esa relación, hacer algunos cambios y de esa manera tener lo que es esta identidad, ¿sí? Pero más allá como identidad, ya les dije, es más interesante, se los estoy colocando como si fuera una observación, ¿sí? Ya si ustedes tienen un poco más de tranquilidad con todo lo que ustedes quieran comenzar, ¿sí? Bien, entonces tenemos estas identidades, tenemos esta observación, miren, nuevamente va apareciendo el operador de Laplace, ¿sí? Ustedes me dirán ahora, de entre el 1 y el 5, y el operador de Laplace, más si quieren cualquiera de esos, ¿cuál quieren que yo se los muestre que efectivamente eso cumple? ¿Cuál desean? Vamos, sin miedo. Luego ustedes tienen que hacer todo lo demás, muy aparte de la práctica, ¿no? Laplace. ¿El número? ¿La observación? ¿O del 1 al 5? El 4, ingeniero. El 4. Ya. Entonces vamos a hacer el 4, que viene a ser, bueno, son dos productos vectoriales, vamos a decirlo así, y de esa manera poder obtener. ¿Sí? Entonces, habilito mi otra hojita. Y veamos. Voy a copiar. Bien, tenemos eso, ¿no? Mm.
Podríamos utilizar también algún resultado, a ver, porque a ver, todo lo que ustedes van realizando acá, por ejemplo en el 4, en el 5, pueden utilizar los resultados que conocen del 1, del 2 y del 3, ¿sí? Por eso están en ese orden. Para el 2, por ejemplo, no pueden utilizar el 3, el 4, el 5, ¿no? Están en orden, como les decía. Entonces, lo que ahorita nosotros también, aparte de conocer todo aquello, conocemos, vamos a decir, el 1, conocemos el 2 y de alguna manera, si nos sirve, también conocemos el 3, ¿sí? Teniendo todas esas características, nosotros podemos ir y empezar a trabajar, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero también conocer lo que hemos hecho en diferenciación vectorial, ¿sí? En diferenciación vectorial sabemos, ¿sí? Y lo voy a clicar, ¿ok? Tenemos que en diferenciación vectorial, ¿no es cierto? Cuando hemos trabajado, que el operador, ¿sí? Trabajando así de 2 a 2, ¿no es cierto? Era la gradiente, no la gradiente, sino es que el operador con la función vectorial y lo de adentro se mantenía. Es como utilizar regla de la cadena, les había dicho, ¿no? Es como tener esto y esto como una función solamente. ¿Sí? O sea, seguramente esto es una función h, si quieren, ¿no? A ir utilizando regla de la cadena y todo aquello. Por eso sale f, perdón. Y, bueno, no hay más. Estoy colocando igual. Más. También, ahora g, producto con el mismo. ¿Sí? Eso es lo que conocemos. No siquiera el resultado de las identidades del inicio, sino que lo que hemos ido aprendiendo en diferenciación. ¿Sí? Una vez obtenido todo ello, nosotros necesitamos desarrollarlo. ¿Sí? También lo que hemos visto más adelante se tiene. También voy a colocar pero esto lo voy a colocar más interesante. No, que está bien. Sí. El primero, ¿sí? Haciéndole paso por paso. Lo mismo, ¿no? Es como tener, digamos, bueno, se tiene un triple producto vectorial y recordando lo que se ha hecho, por eso en diferenciación vectorial, ¿no es cierto? O lo que ustedes recuerdan de vectores, esto va a ser igual a G, puntito, ¿sí? El operador. Para nosotros, si quieren como un vector, ya les había mencionado, pero para nosotros ya es un operador, F, menos G. Van a revisar si quieren la parte de vectores, también va a estar ahí, o estén ahí estas propiedades, ¿no? Del producto vectorial, o del triple producto vectorial. De la misma manera, hacemos para G, ¿sí? Y en este caso, va a aparecer un signo menos al inicio, F, perdón, paréntesis, primero, aunque no hay, primero sin el menos, o con el menos para que se den cuenta, F con G, aquí se mantiene
más F afuera, ¿no es cierto? Lo mismo que el anterior, y operador puntito G, ¿sí? Tal vez en algunos textos lo colocan, yo trato de acomodarlo como estamos trabajando, colocan primero F, ¿no? No hay ningún problema, para que luego colocar el menos. Ya dije, es cuestión de gustos tal vez, ¿sí? O donde quieren que esté el signo menos. Bien, ya tenemos toda esa relación, simplemente reemplazando estos últimos. Miren, con puro vectorcitos hecho y una parte de diferenciación. Reemplazando en, le voy a colocar asterisco. Reemplazando estos últimos. Tenemos lo que nos piden. Es el producto que hemos ido encontrando y va a ser igual a esa expresión más, ¿sí? Voy a utilizar el de color amarillo para no colocar otra vez menos, el operador, producto con la función vectorial g, menos función vectorial f, producto con el operador y g, ¿sí? Y miren, tienen que ser iguales si quieren, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo g con puntito operador f, que está acá, con su mismo signo positivo. Luego tengo menos g operador con f. Tengo f, ¿está? Y tengo menos f, y aquí tengo menos f punto operador, todo eso por la función vectorial g. ¿Sí? Entonces simplemente es un poquito ordenarlo y ya tenemos mostrado nuestros resultados. ¿Sí? De esa misma manera, ustedes ¿sí? También lo pueden realizar los otros. Ya dije, algunos pueden ser que utilicen como ahora lo estoy utilizando, puro vectores. No hay ningún problema. Lo voy a ordenar, ¿sí? Para que quede claro. Menos g más g y menos f. Listo. ¿Sí? Ya está ordenado y tenemos justamente de la forma que nos da, muestra la identidad. Cada una de las identidades restantes también lo deben trabajar de esa manera, ¿sí? Hay que mostrarlas, muy aparte de ser nuestro, que esté o nuestro en ejercicio, tal vez he colocado algunas identidades en la práctica, no recuerdo, ¿sí? Pero si es que no hay, también al modo de ir practicando y conociendo estas identidades, haciendo la manipulación, la operación que se tiene con este operador, ¿no es cierto? Que se lo denomina operador Nabla, pueden ir ustedes mostrando esas identidades, ¿sí? Bien, entonces son esos chicos y chicas con lo que hay que ir trabajando. Son elementos que nosotros necesitamos para poder ir resolviendo todo lo que se viene. La práctica, generalmente en esta última parte del capítulo 3, vamos a decir, da un poco más estas más identidades y un poco menos, si quieren, la parte de algunos ejercicios, está más de manera simbólica, ¿sí? Entonces hay que ir acomodándose a ello. Ya conocen algunas, por ejemplo, los diádicos, ¿no es cierto? Que es una generalización de vectores, que en algún momento, si les aparece, les dice a qué haces referencia o hallar esa situación, ya tienen ahí en la parte teórica también, ¿sí?
Bien, son todos estos elementos, chicos y chicas, que vamos a necesitar de manera inicial para lo que viene a ser nuestro parcial, pero como les decía, hay algunos ejemplos que lo vamos a ir haciendo el día miércoles, todavía el siguiente lunes, ¿no es cierto? Todavía tenemos al siguiente lunes más, 2 clases, para ir haciendo los ejercicios. Ya ustedes tienen prácticamente la práctica de los 3 capítulos. Seguramente el primero ya lo han debido ir trabajando. Tal vez tienen dudas en el segundo. Con seguridad ahora en el tercero lo van a ir viendo y van a ver qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitamos, ¿sí? Cosa que nosotros lo vamos a ir resolviendo ya a partir del día miércoles, con ya la resolución de algunos ejemplos que vamos a ir planteándonos, algunos ejercicios que están propuestos, y paralelamente también el auxiliar se ha comprometido conmigo que se va a coordinar con ustedes en toda la semana para ir haciendo todavía mucho más ejercicios, ¿sí? Entonces, a la espera también, el día miércoles me avisan, ¿sí? Porque él me ha dicho ya desde hoy se va a contactar con ustedes por el WhatsApp, por el Classroom. En el Classroom él ya está. Y cualquier novedad me lo hacen saber el día miércoles, ¿ya, chicos, chicas? Bien, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, chicos, chicas. Bien, entonces, hoy vamos a acabar acá. Tengo examen en el siguiente turno con un grupo de primer semestre. Voy a ir preparando los enlaces, voy a ir preparando también la subida de los parciales, ¿sí? Hoy yo ya empiezo también con otros grupos, primeros parciales. Esta semana tengo 2 y a la siguiente también otros 2, ¿sí? Entonces, eh, denme estos 15 minutos, digamos, libre porque el examen siempre empieza en punto, para que también yo vaya aquí acomodando el examen, todo aquello para el siguiente grupo, y cosa que ellos estén igual, ¿no? Todo listo, ¿sí? Entonces, si no hay alguna consulta, pregunta, chicos, nos vemos conmigo el día miércoles. Vamos a hacer ya enteramente lo que son ejercicios, ejemplos, para ir reforzando todo lo que hemos hecho aquí en la parte teórica, tanto del anterior capítulo, que todavía nos falta algo, les mencionaba, en los ejemplos y ejercicios, y de este capítulo que estamos culminando lo que es la parte teórica, ¿sí? Bien, entonces nos vemos el día lunes, el día miércoles. Tengan muy buenos días, jóvenes y señoritas. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.